tardes, les agradezco la presencia y bueno, esta es una vez más que estamos aquí en la Feria del Libro, un ambiente tan agradable, tan acogedor, familiar para nosotros, y como otras veces hago más o menos siempre, no una aclaración, pero les digo que siempre acostumbro reservar los últimos minutos de la hora que corresponde para cualquier pregunta, cualquier ampliación, cualquier tema que les hubiera resultado interesante y quisieran que lo amplíe. Bien, esta tarde vamos a hablar de un tema que es masonería antigua, masonería moderna, historia, los grados correspondientes y las enseñanzas particulares a cada una de ellas. Y bueno, lo primero que hay que decir es qué se entiende por masonería antigua y qué se entiende por masonería moderna. Y bueno, acudiendo a los criterios científicos de la masonología, que es una ciencia social de ultimísima generación, desconocida en la Argentina, como suele ocurrir, pero ampliamente desarrollada en Europa y en Estados Unidos. Actualmente hay doctorados en masonología en la Sorbonne, en la Universidad de Sheffield, en la Universidad de Zaragoza, al Centro de Estudios Históricos pertenezco, y en Estados Unidos y en Brasil, por supuesto, que nos ha sacado amplísimas ventajas en todos los campos, también en esto. En cada estado de Brasil hay una academia de estudios masónicos y se estudia en la universidad también, como ocurre en Italia y como les contaba. Así que bueno, acudiendo a estos criterios científicos, entendemos por masonería antigua a toda la masonería anterior a 1717, a principios del siglo XVIII. Y por supuesto masonería moderna a toda la masonería desarrollada después de 1717. Ahora la pregunta es ¿por qué se elige esa fecha para cortar o diferenciar ambas etapas de la masonería? Porque en 1717 en Londres aparece un fenómeno nuevo dentro de la masonería, que es la creación de la llamada Gran Logia de Londres, que es un cuerpo totalmente extraño a la masonería antigua. En la masonería antigua no había grandes logias, no había grandes orientes, ni había cuerpos centralizados, como son justamente estas grandes logias. Por lo tanto, la masonería moderna tiene una impronta que la diferencia mucho y en muchos aspectos de la masonería antigua. La masonería antigua es virtualmente desconocida. También hay que decir que es un prejuicio o un error de método considerar que cuando hay distintas etapas en un proceso, cuando viene la etapa nueva, la anterior desaparece. No, eso casi jamás ocurre. Las etapas conviven y coexisten. O sea, aparece una nueva concepción, pero la anterior no desaparece. Usualmente se cree que cuando hay un cambio de etapa hay un corte, lo anterior pasa totalmente al olvido, pero eso no es así. Y con la masonería antigua ha pasado exactamente esto. Han convivido y conviven la masonería antigua y la masonería moderna. Y se llama antigua más que todo porque es la forma antigua de trabajar, no porque históricamente sea antigua, porque ha supervivido. Así que cuando se habla de masonería antigua es un modo antiguo de trabajar en masonería. Y cuando hablamos de masonería moderna es todo lo que surgió a partir de 1717, como les decía. Bueno, ahora viene el trago duro. Es el repaso de la clase de historia del colegio secundario, que lamentablemente no la podemos obviar, porque si no, no van a entender todo lo que yo les voy a decir. Prometo que voy a ser cortito, pero hay cosas que hay que refrescar necesariamente para entender lo que vino después. Bueno, pasamos a la revista Ahora. Vamos a hablar
de dinastías, de reyes y demás. En 1603 muere Isabel I de Inglaterra. ¿Qué tendrá que ver esto con nuestro tema? Sí, tiene que ver. ¿Por qué? Porque ¿a quién llaman para suplantarla? A su primo, que era el rey de Escocia. James VI de Escocia es llamado a suplir la corona inglesa cuando muere Isabel I. Entonces el rey de Escocia asume la corona inglesa y mantiene la escocesa. Y se unen las dos coronas. James I de Inglaterra es James VI de Escocia y es rey de Escocia y de Inglaterra a la vez. Una curiosidad masónica es que hay un grado masónico que se llama Gran Escocés de la Bóveda Sagrada de James VI de Escocia. Así que este rey, la masonería de altos grados, lo recuerda y le dio nombre a un grado. Ahora muy bien, ¿qué es lo que tenemos que retener de todo esto nosotros? Estamos en el medio de las guerras civiles religiosas de Europa. Católicos contra protestantes. O sea, se produce la reforma luterana y eso inmediatamente es asumido y reconocido por los príncipes alemanes que dicen, esta es la nuestra. En esta revolución nos quedamos con gran cantidad de tierras y bienes que actualmente tiene la Iglesia y lo guardamos para el poder real, para la corona. Cuando James I de Inglaterra se traslada de Escocia a Londres, va con su corte. Con su corte van gran cantidad de Highlanders, o sea, miembros de los clanes de las tierras altas. Va con constructores, va con sus equipos técnicos, por decirlo, militares y civiles. Dentro de los civiles están los trabajadores, los masons, que trabajaban en la corte del rey James, que por supuesto este rey James inaugura la época de la estirpe de la casa de Estuardo, de Stuart, gobernando Inglaterra. Entonces tenemos que la situación es la siguiente: el rey de Escocia asume la corona inglesa, es de la dinastía de los Estuardo, es católico y se lleva su personal, se lleva los equipos técnicos, se lleva sus masones, sus militares, etcétera, etcétera. Nosotros no nos podemos imaginar lo que fueron las guerras civiles religiosas en la Europa del siglo XVII y XVIII. No solamente se dividían los países, sino que los países se dividían al medio, en facciones. En Inglaterra, la división era la siguiente: el rey católico y sus caballeros y sus ejércitos por un lado, y el parlamento protestante por otro. Yo esto lo simplifico mucho para que se entienda el esquema básico, porque hay muchas vueltas, hay muchas, digamos, cuestiones muy finitas que no es el caso en este momento para analizar, porque no hacen al tiempo. En todo este periodo hay algunos hechos que sí los menciono porque siempre en la historia fueron importantes. Por ejemplo, aparece un líder del Parlamento, Oliver Cromwell, protestante por supuesto, y de una facción protestante, digamos, fundamentalista, los puritanos. Los puritanos tenían serias cuestiones contra el lujo, contra montones de cosas, justificadas o no, pero, por ejemplo, estaban en contra de la construcción de iglesias, abadías y demás, estaban en contra de la refacción y de la reconstrucción de las iglesias que estaban en mal estado, porque decían que era lujo y que era ostentación. Entonces, ¿qué ocurre? Con toda la fuerza de trabajo, o sea, con todos los constructores, masones, ingleses, irlandeses, escoceses, etcétera, 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 cuando venían los puritanos, sabían que se le acababa algo, la fuente de trabajo, porque no se iba a construir más, porque los puritanos, los protestantes, no querían
refaccionar ni construir nuevas iglesias. Así que, dejando de lado la cuestión religiosa por una cuestión gremial, la simpatía de los masones escoceses, ingleses, irlandeses y galeses estaban del lado de los Stuart, aunque fuesen protestantes ellos como obreros, pero sabían que ahí iban a tener trabajo si ganaban en las guerras civiles. Por otra parte, dentro de la situación esta de Europa, en el año 1685 el rey de Francia revoca el edicto de Nantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey de Francia quita un reglamento que aseguraba a los protestantes franceses su casa, educación, trabajo, ciertos derechos y demás. Al revocar el edicto de Nantes, el rey de Francia, se produce una persecución a los hugonotes, o sea, a los protestantes franceses. ¿Y qué hacen? Emigran, se van. Y se va aproximadamente 500.000 de protestantes franceses y muchísimos de ellos se refugian en Londres. Entonces Londres pasa a ser un centro de actividad política, militar y religiosa protestante muy importante. Londres está en un estado de ser un centro desde donde surgen proyectos, ideas políticas, etcétera, 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 protestantes por todas estas causas que estamos hablando. Hay que decir que dentro de la dinastía de los Estuardo, inaugurada por James VI, James I de Inglaterra, tenemos, por ejemplo, la decapitación de Carlos I, que era uno de los sucesores de los Estuardo, a manos de Cromwell, que ya habíamos hablado. O sea, han habido muchas y muy sangrientas persecuciones en estas guerras civiles. Vueltas, idas, ganan unos, ganan otros a lo largo de las décadas. Ocurre que en 1688 se produce la autotitulada Revolución Gloriosa. ¿Qué es la Revolución Gloriosa? Es que un grupo de parlamentarios protestantes se va a Holanda en secreto y le ofrece al rey de Holanda, Guillermo de Orange, la corona de Inglaterra. Y el rey de Holanda acepta, encantado. Se va con su ejército, desembarca en tierras inglesas, va a Londres y asume la corona de Inglaterra, destronando de esta manera a la casa de los Stuart. Un episodio de la guerra entre católicos y protestantes, obviamente, con el apoyo de un sector, del sector protestante de los ingleses. Esto evidentemente trae una inmediata consecuencia. Sublevaciones de los Highlanders, sublevaciones en Escocia, en Irlanda y en el norte de Inglaterra. Particularmente a partir de la ciudad de York, que está en el norte y cercana a la frontera con Escocia. Los que se sublevan son los partidarios de los James, porque los Stuart casi siempre se llamaban James, que quiere decir Jacobo en inglés. Estos son los jacobitas, los Jacobites. Los ejércitos de los Highlanders se llaman Jacobites porque defendían a los James, que eran los reyes legítimos de Inglaterra, destronados por una dinastía usurpadora, porque eso se dio como una invasión extranjera, que fue una invasión extranjera, digamos. Aunque las causas hayan sido de alguna manera religiosas, desde el punto de vista político-militar era una invasión extranjera. Esto que les estoy contando tiene consecuencias hasta hoy en día, porque la dinastía que gobierna, que reina en Inglaterra, son Orange. Recién en la guerra del 14 se cambiaron el nombre, Hanover, Orange, Brunswick, por Windsor.
Los Windsor es una dinastía holandesa, no son ingleses. Y hay en Escocia todavía y en parte de Inglaterra restos de personas que piensan que siguen siendo usurpadores, que los verdaderos reyes de Inglaterra son los Stuart. Pero vamos a dejarlo porque no viene al caso ya. Ahora bien, esto nos lleva a una situación muy concreta. A fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, ser masón en Londres es peligroso y es sospechoso. ¿Por qué? Porque la dinastía protestante holandesa sabía, por los servicios secretos, por infiltración y demás, que la gran mayoría de los masones que estaban en Londres, y que estaban en el país de Gales y que estaban en Irlanda, eran simpatizantes de los Stuart. Eran predominantemente católicos. Entonces, en las revoluciones y en los alzamientos jacobitas, aparte de los militares, peleaba el pueblo, se alistaban, y los masones apoyaban la causa de la revolución, la rebelión, como le decían en aquellos tiempos. Entonces, la situación se hace bastante insostenible para los masones en Londres, por estas causas político-militares y religiosas. Mientras tanto, aparece un personaje escocés, protestante, que era pastor protestante. Es el pastor James Anderson, nacido en Escocia, y que es capellán de una logia de masones operativos escoceses. Acá hay que aclarar una cuestión técnica. En las logias operativas siempre hay dos personajes que no son masones, que son externos a la masonería, pero que conocen la masonería porque asisten a los ritos y prestan un juramento de silencio. Ellos son el capellán de la logia y el médico de la logia. ¿Médico por qué? Porque el médico revisa a los candidatos para que estén sanos, a ver si los pueden iniciar o no, y los cura en caso de un accidente de trabajo. Y el capellán les da la asistencia espiritual que corresponde a todo capellán en los nacimientos, funerales, casamientos y demás. Este tipo de masones se los llama masones aceptados. ¿Por qué? Porque el gremio de trabajadores, el gremio de obreros, los acepta a que ingresen a la logia a cumplir las funciones específicas de médico y de capellán. Bien, ni el médico ni el capellán eran iniciados en la masonería, ni pasaban los 7 años de aprendizaje que obligatoriamente todo chico de 14, 15, 16 años que ingresaba como aprendiz tenía que pasar para aprender el oficio, como la palabra lo indica. Bien, entonces este personaje, el pastor James Anderson, escocés, aparece en el Londres protestante con los holandeses gobernando. Y aparece como capellán de la logia San Paul, la logia San Pablo, que había sido fundada para reconstruir la catedral de San Pablo que había sido destruida por el Gran Fuego de Londres. Anderson cumple las funciones de capellán, conoce lo que tiene que conocer, que usualmente son los 2 primeros grados de la masonería, y llega un momento que la situación, y acá está oscuro, digamos, las formas exactas de cómo ocurrieron las cosas, aparece como reuniendo 4 logias, y cada logia era independiente, y las reúne bajo lo que él llama una gran logia. Como ya les digo, cuerpo totalmente desconocido y extraño a la masonería antigua. Las grandes logias y después los grandes orientes que aparecen más tarde no corresponden ni pertenecen a la masonería antigua. Es un cuerpo netamente moderno.
netamente correspondiente a la masonería llamada especulativa moderna, que es la que, como hemos dicho, surge a partir de 1717. ¿Cómo organiza el pastor James Anderson esta gran logia? La masonería antigua tenía el orden feudal para organizarse, o sea que cada logia era autónoma, la dirigían los maestros, la fundaban los maestros y la disolvían los maestros. El maestro era el dueño de la logia porque esa logia era contratada o se iba a contratar para un trabajo concreto, para hacer un castillo, para hacer un camino, para X trabajo. Entonces los dueños de la logia eran los maestros y los derechos los tenían los maestros. Este es el orden descentralizado del feudalismo. El feudalismo funcionaba de esta forma, sin centralización. Cuando surge esta creación de Anderson, James Anderson, la Gran Logia de Londres, se cambia el modelo de organización. Y el nuevo modelo de organización es calcado de la monarquía absoluta. Se pasa de un modelo feudal descentralizado a un modelo monárquico absoluto. ¿Y qué ocurre? Esta gran logia poco a poco va absorbiendo los derechos de los maestros. De esta manera la gran logia se arroga derechos como de otorgar certificados, de autorizar o no iniciaciones, de sancionar conductas impropias, traiciones al secreto técnico. Entonces, poco a poco vemos que esta nueva organización, denominada Gran Logia de Londres, se va formando de acuerdo al modelo político que estaba en boga en la Europa de esos tiempos. Ese modelo subsiste hasta hoy en día, que es el modelo de las grandes logias y los grandes órdenes actuales. Así como los Orange siguen existiendo bajo el nombre de Windsor hasta hoy en día, el modelo de organización política interna de la masonería moderna especulativa sigue el modelo de la monarquía absoluta. Obviamente todo esto con matices, según la época, según el país, según los reglamentos que se dan a sí mismos estas organizaciones. Ahora vamos a dar, esto es más o menos un desarrollo histórico de dónde nos encontrábamos parados en toda esta cuestión. Y ahora vamos a dar una explicación muy somera, aparte de cómo se organizaba y cómo se organiza la masonería antigua, la masonería operativa antigua. Porque también hablamos de masonería antigua y masonería moderna. Otro nombre que se da usualmente es masonería operativa y masonería especulativa. La masonería antigua, o sea, la masonería operativa, consta de 7 grados que representan simbólicamente desde la extracción de una piedra en la cantera hasta la ubicación de esa piedra tallada en el lugar del edificio que le corresponde. O sea, abarca todo el proceso de extracción de la piedra, modificación de la piedra, tallado de la piedra, pulimento, traslado y ubicación en un lugar determinado. Por supuesto que este proceso sirve de soporte para enseñanzas de tipo espiritual también, porque en última instancia al iniciado se le dice que la piedra bruta sacada de la cantera es él y tiene que hacer todo el desarrollo de pulimento, perfección y demás hasta que sea apto para ser ubicado en un lugar del edificio donde cumpla una función apropiada. Entonces, a la vez de un trabajo material concreto por el cual recibían su paga,
también se recibía una enseñanza de tipo espiritual, si se le quiere, o se le daban ideas acerca de lo que representaba cada paso de ese trabajo. Entonces, digamos que la masonería antigua tenía 7 grados. El primer grado, obviamente, era el del aprendiz admitido, entered apprentice, o sea, el aprendiz entrado. Los aprendices, en términos estrictos, no formaban parte de la masonería ni de la logia, porque estaban aprendiendo. Este aprendizaje duraba 7 años. Y dentro del aprendizaje estaba el pasar de un maestro a otro. Cuando un maestro le enseñaba bastantes cosas, decía, bueno, yo ya no te enseño más, ahora anda el maestro tal que te va a enseñar otras etapas, otras técnicas, etcétera, etcétera. Por eso se hablaba que los aprendices eran ambulantes, eran errantes, iban de un lado a otro, de una ciudad a otra, un maestro lo derivaba a su aprendiz a otro maestro, hasta culminar su formación técnica, su habilidad y su carácter, porque estamos hablando de jóvenes de 14, 15 años, 16 años. De esta manera llegaba el momento del segundo grado, que es el de compañero del oficio, y ahí era aceptado en la hermandad, era aceptado en la logia, por supuesto también prestando juramento, como se prestaba a entrar a ser aceptado como un aprendiz. Se prestaba juramento de mantener los secretos técnicos a perpetuidad, de no robar, no jugar juegos prohibidos, no beber, no ir a las tabernas. Todo eso está escrito, se ha mantenido. Todos los deberes de los compañeros. El último texto más o menos es del 1646. Para quien lo quiera, el estudioso de la historia, todas estas documentaciones, estos textos están. Y están los juramentos por escrito del primer grado, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y demás. Entonces, en el segundo grado hacen la profesión, profesan, son profesionales. O sea, palabra que nosotros usamos en un sentido que deriva de aquel. Cuando el aprendiz termina su aprendizaje, hace su profesión de fe, en el sentido de su fe laboral, digamos, ¿no? Que tiene que hacer el trabajo bajo ciertas normas de conducta. Este grado de compañero del oficio, que es el más bajo del grado de compañero, era seguido inmediatamente por el de compañero superior de la marca, o con una marca. ¿Qué quiere decir esto? A partir de ese momento se lo autorizaba a que cada piedra que tallaba le talle la marca particular, personal de él. ¿Por qué? Porque se identificaba el trabajo y de acuerdo a esa identificación se le pagaba. Entonces, todo compañero con una marca realizada, y de acuerdo a la cantidad de piedras que había hecho, era el salario, y de la perfección de las mismas, era el salario que recibía. El otro grado inmediato superior es otro grado de compañero. Ya con él contabilizamos 3 grados de compañero, que es el compañero colocador y constructor, fitter and erector, o sea, ajustador y constructor. ¿Por qué? Porque ahí ese compañero superior accedía a una especie de privilegio, accedía a una demostración de confianza, que era autorizarlo a ir al lugar donde se estaba edificando el edificio. Ninguno de los anteriores estaba autorizado a ir a la construcción. El cantero en la cantera, el aprendiz tallando la piedra al lado, el compañero tallando la piedra en la logia del segundo grado, el otro compañero puliendo la piedra, y recién el compañero constructor podía estar en el lugar levantando los muros.
que era entonces una especie de mano de obra muy calificada. Y era una demostración de una gran confianza en ese individuo. Estamos entonces en el cuarto grado, que ya era una distinción importante, ya era miembro pleno, por así decir, de la logia. Y luego viene el quinto grado. El quinto grado son los supervisores y superintendentes, que son los encargados de dirigir a los albañiles que están levantando los muros. Eran los llamados menachim. Este nombre, menachim, hebreo, figura en la Biblia. Si se va al libro de los Reyes, donde se relata cómo se construyó el templo de Salomón, aparece esta jerarquía de masones. Menachim son lo que hoy en día en una logia especulativa es la oficialidad de la logia. Son los oficiales del primer guardián, segundo guardián, etcétera, etcétera, que se han mantenido de alguna manera esta jerarquía en la organización interna de las logias modernas. Y por encima de este quinto grado estaban los llamados maestros aprobados, passed masters, no past master, que quiere decir maestros pasados, sino passed master, que quiere decir maestros aprobados. ¿Aprobados en qué? Después de haber dado los exámenes, porque se tomaban exámenes teóricos y prácticos a ver si sabían construir, si sabían dirigir y si estaban en condiciones de supervisar y enseñar a todos los que estaban por debajo. Como ven, este es un sistema complejo, era todo un cursus honorum que iba desde el joven de 14 años hasta el adulto de 40 años, 50, que dirigía los trabajos, que conocía, que proyectaba. O sea, el proyecto de una obra lo hacían justamente estos maestros aprobados, estos passed masters. También es interesante una curiosidad como la siguiente: las catedrales medievales, tanto se habla, que todo el mundo admira, qué bárbaro, qué obra y demás, fueron hechas sin cálculo. No se hacían cálculos, por una cosa muy concreta, no había números. No se conocía la numeración arábiga. ¿Qué cálculo se podía hacer sin números? Imaginen calcular con números romanos. ¿Quién suma y resta con números romanos? Imposible. La numeración arábiga todavía en la Edad Media no era conocida. Entonces, ¿cómo hacían? En vez de manejar con números, algebraicamente, lo hacían con proporciones geométricamente. ¿Qué quiere decir? Que la medida era buscar una unidad y repetirla 15 veces, 20 veces. ¿Cuánto mide esto? 15 unidades por 25 unidades. ¿Cuál era esa medida? El codo del maestro, de acá hasta acá. Entonces, el maestro daba la medida de la construcción. Por supuesto que cada maestro tenía su codo, no todos los codos de maestro eran iguales. Entonces, las medidas de las catedrales son distintas. Siempre los arquitectos modernos quisieron encontrar cuál era el patrón, era imposible. Nunca daban de una catedral a otra poder establecer cuál era la medida, porque los codos de maestro variaban de maestro a maestro, porque uno tenía el brazo más largo y otro tenía el brazo más corto. Yo les digo todas estas cuestiones técnicas para ver la precariedad, o por lo menos a nuestros ojos, la precariedad con lo cual se construyeron edificios que son magníficos, difícilmente reproducibles hoy en día, porque sería extrañísimo que los arquitectos actuales pudieran diseñar Notre Dame o algo parecido. Radio Latitud Sur.
Sigamos entonces. Ya estamos en el séptimo y último grado, que se llama de los tres grandes maestros, y que en este séptimo grado solamente lo podían tener 3 personas. O sea, en el séptimo grado no había más que 3 personas, que representaban simbólicamente al rey Salomón, al rey Hiram Abí de Tiro, de la ciudad de Tiro, al rey de Tiro, y a Hiram Abí, que era un arquitecto que también está mencionado en la Biblia. Entonces, el rey Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abí, arquitecto. ¿Por qué? Porque cuando el rey Salomón decide a construir el templo de Salomón, que su padre David no pudo, David lega a Salomón los planos que él no pudo ejecutar. Salomón se da cuenta que en el pueblo hebreo no hay constructores. ¿Por qué? Y porque eran nómades. Los hebreos iban con la tienda de lado en lado y acampaban, no construían. Entonces, cuando llega el momento de construir el templo de Salomón, el pueblo hebreo no tenía constructores. ¿Qué hace Salomón? Lo llama al rey de Tiro, Fenicio, rey Fenicio, que era amigo de su padre David, y le dice: por favor, necesito mano de obra. Y el rey de Tiro, encantado, le manda constructores, le manda carpinteros, corta cedros del Líbano, tallan piedras y demás, y con eso se construye el templo de Salomón. Al mando de esa fuerza de trabajo estaba Hiram Abí, que era un fenicio que el rey de Tiro lo manda a Salomón para que dirija las obras. Entonces, estos 3 personajes son representados simbólicamente en las logias antiguas como los 3 grandes maestros, y que en una logia solamente puede haber 3 maestros. En las logias modernas hay un maestro por logia. Es lo que se llama en el lenguaje actual de la masonería el venerable maestro de la logia. Pero en las logias antiguas operativas hay 3 grandes maestros. Esto también es para que ustedes más o menos vayan viendo lo que voy a referir a continuación. Volvemos al pastor Anderson, volvemos a Londres, 1710-1715. Los masones son sospechosos y no se sabe exactamente si por mandato de la corona usurpadora holandesa, por propia voluntad o por consenso de masones protestantes, que también lo había en Londres, por presión político-religiosa, Anderson crea esta gran logia de Londres. Pero, ¿cómo trabaja esta gran logia de Londres? De una forma totalmente distinta a la masonería antigua. Primero, evita el ingreso de masones antiguos, o sea, de masones constructores reales, y comienza a reclutar sus miembros en otro estamento de la sociedad: intelectuales, científicos, miembros de la nobleza, altos burgueses, pero que no practicaban el oficio. Eran principalmente aceptados, pero no eran los aceptados de las logias operativas, que era el capellán y el médico, eran de cualquier lado. Un terrateniente entraba, el barón entraba, el marqués, entraba el astrónomo, entraba el filósofo, entraba el imprentero, todas tareas y funciones que no estaban relacionadas con la masonería. Y por supuesto, casi todos eran protestantes. ¿Por qué? Y porque estaban en Londres, estaban al calor de la corona, cosa que nosotros vemos en todos los estados, en todos los gobiernos, en todos los momentos. Cuando hay un gobierno, siempre alrededor están los partidarios del gobierno ese. Nada ha cambiado, no hay nada nuevo bajo el sol. En aquellos tiempos pasaba exactamente lo mismo. Un rey holandés protestante estaba lleno de protestantes alrededor, cubriendo los cargos del reino
cubriendo las funciones, porque aparte, bueno, los católicos tenían prohibido desempeñar cualquier tarea oficial, no podían ser funcionarios, no podían dirigir nada por ley. Entonces, en esta situación, bajo estas condiciones, surge la nueva masonería. Surge la nueva masonería con un corte, un cisma, lo que se dice usualmente una separación muy neta con respecto a la masonería antigua, que incluso es denostada por esta masonería nueva en muchos aspectos. El pastor Anderson detestaba lo que él llamaba las Gothic Constitutions, las constituciones góticas, y todo lo referido a lo que era el oficio técnico de la construcción. Eso le producía un total rechazo, empezando porque él no era constructor, él era pastor, así que todo eso le era ajeno. Y aparte, todos los textos antiguos y anteriores, donde estaban los deberes, donde estaba la enseñanza, donde estaban las reglas morales y de construcción, etcétera, etcétera, esos manuscritos antiguos le resultaban sumamente peligrosos a Anderson. ¿Por qué? Porque todos empezaban con las mismas frases. Serás leal a la Santa Iglesia, a tu rey, bajo la protección de la Virgen María. Todos decían, empezaban así. Entonces, a una monarquía protestante que era de otro país, los protestantes en aquel tiempo no fundaban iglesias, eran grupos de fieles que se reunían en asambleas. Menciona iglesia, menciona la fidelidad al rey, que era una dinastía, una casa usurpadora, y mencionar a la Virgen María le resultaba pero totalmente insoportable. Por eso la necesidad de fundar una nueva masonería de acuerdo al poder imperante: poder religioso, poder político y poder dinástico. Entonces, vamos a ir apurando un poco porque así queda un poco de espacio para alguna pregunta. De esta manera, estos documentos antiguos, las Gothic Constitution, todos los que decían y tenían este encabezamiento, que cayeron en manos de Anderson y sus seguidores fueron quemados. Fueron quemados porque decía que tenían miedo que caiga en manos indebidas de gente que no pertenecía al oficio, etcétera, etcétera. La verdad era que estaban eliminando los testigos molestos, porque iban a hacer un corte y todo lo anterior era una prueba de que las cosas no habían sido siempre así como estaban ocurriendo en ese momento. Anderson y su gente expurgó toda alusión a los procedimientos constructivos técnicos, a las técnicas, a los secretos de los maestros masones que necesitaban para construir realmente, particularmente el triángulo de Pitágoras, 3, 4, 5, sus propiedades, cómo servía ese triángulo para establecer un ángulo recto sobre el terreno sin necesidad de instrumentos. Bueno, una serie de cuestiones técnicas como esa fueron borrados del mapa. Y esas enseñanzas y esas prácticas fueron reemplazadas por otras, derivadas del moralismo protestante. O sea, toda la enseñanza técnica que iría desde el colegio primario, digamos, el colegio secundario técnico y la universidad, porque estaba todo junto en el sistema de la masonería antigua, fue borrado y fue reemplazado por citas bíblicas referidas a la construcción, cierto y demás, y por el moralismo protestante. Por eso la masonería inglesa define a la masonería nueva muy claramente. Dice, es un sistema de moralidad expresado por símbolos y velado por alegorías. O sea, para esta masonería nueva, digamos que la masonería es un sistema de moralidad, cosa que es cierto, velado por alegorías e ilustrado por símbolos.
dejando de lado todo el contenido científico y obrero y de trabajadores de la masonería antigua. Este corte, este cisma, en última instancia, que es una pretensión de abolir el pasado y empezar de nuevo, trae también consecuencias posteriores no queridas, porque toda acción siempre trae consecuencias no queridas. Esta especie de revolución masónica que se pretendía que reemplace a la masonería antigua con una serie de enseñanzas morales, con la participación de gentiles hombres y miembros de la nobleza, etcétera, etcétera, se pensaba que se iba a detener ahí esta corriente, digamos, cismática y nueva, pero no, eso se escapó, como pasa siempre, aquel que libera fuerzas que después no puede controlar. Siglo después, esa corriente moderna y esa corriente especulativa sufre una nueva desviación, pero esta vez ya no en Inglaterra, ya no en Londres, sino en Francia. Y es donde surge la masonería casi tal cual como la conocemos hoy, dedicada a temas filosóficos, sociales, políticos, que van desde una punta a la otra, que van desde los derechos humanos al casamiento igualitario, las corrientes laicistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se produce no en 1717, que se pretendía que se quede estancada ahí con un sistema de moralidad de origen protestante, sino que tiene su desarrollo y después de las revoluciones comunistas de 1848 y de 1875 en Francia, después de la Comuna de París, es donde adquiere el carácter que hoy conoce la masonería a secas. Lo que hoy se conoce por masonería tiene su origen principalmente en Francia, con estas logias nuevas orientadas políticamente y orientadas cultural y filosóficamente hacia cuestiones que están absolutamente alejadas del origen histórico. Ya estaba muy alejado Anderson. Esto, digamos, de alguna manera, esta corriente nueva de mitad del siglo XIX rechaza hasta lo que hizo Anderson. Están enfrentados, y no, eso ya, como son corrientes laicistas actuales, no quieren saber nada con este sistema de moralidad protestante inaugurado por Anderson en 1717. Esa es la fuente de tantas peleas en la masonería moderna que se autoexcomunican unos de otros. Que no te juntes con podés venir acá, a ellos no los reconocemos, y básicamente las dos obediencias masónicas líderes son la Gran Logia Unida de Inglaterra, que permanece aferrada y manteniendo los principios más o menos de Anderson en 1717, y el Gran Oriente de Francia, que es quien se puso como portavoz y portaestandarte de estas corrientes liberales, laicistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y están en permanente conflicto. Y las obediencias masónicas de los restantes países se enrolan, según su idiosincrasia, en una línea o en otra línea. Por eso a unas se la llama masonería anglosajona, que es la masonería inglesa y la norteamericana principalmente, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, el Commonwealth, por ejemplo, está enrolado en la masonería inglesa de 1717. Y los países sudamericanos, por ejemplo, también parte de los países europeos, están en la línea latina, la llamada masonería latina, que se enrolan en la corriente liderada por el Gran Oriente de Francia, con su orientación ideológica, filosófica, etcétera, etcétera, etcétera. Este es entonces
el panorama, grosso modo, de todo lo que ha ocurrido en la masonería antigua, moderna y contemporánea, obviamente. Quedan 10 minutos y se me ha pedido que hay que ser muy estrictos en el horario de terminación porque inmediatamente viene otro conferenciante. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí, cómo no. Compañero de Perón, ¿tiene que ver con la masonería? Segundo. Segunda pregunta. La gran masonería tiene que ver con el derecho divino de la católica. Vamos por partes. Primera pregunta, si Perón tiene que ver con la masonería. Es una pregunta muy importante porque, dejando de lado de las consecuencias políticas y demás, usualmente no se sabía acerca de ese tema, porque usualmente no se sabe, salen a la luz cuando mueren los personajes. Yo lo que escuché y sé, pero no hay documentación, de que Perón fue invitado o fue instigado a ser iniciado en la masonería aquí en Sudamérica por el general Ibáñez del Campo, que era el presidente de Chile, que era masón y era muy amigo de Perón. Esa es una fuente, una fuente de datos, pero prueba documental escrita no se ha conseguido y dudo que se consigan, porque en este tipo de organizaciones los archivos permanecen siglos guardados y no se dan a conocer, sobre todo por las consecuencias, con los deudos, con si tiene actividad política más. Así que bueno, por un lado, y hablo de la década del 50, 60, se decía que Perón era masón porque el general Ibáñez del Campo, su amigo, presidente de Chile, lo había invitado. Y ahora vamos mucho más cerca. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en la década del 80 con la famosa logia Propaganda Due italiana, que allí aparentemente habría o hay documentación escrita, pero el ex venerable maestro de la logia Propaganda Due, Licio Gelli, y vive todavía. Falleció ya. ¿Falleció? Sí, falleció. Ah, no sabía. ¿Cuánto hará? ¿Poco? Poco tiempo, pero falleció. Ah, no, estaba enterado. Le agradezco el dato. Tiene que estar actualizado en todas las notas de esta. En varios en entrevistas, varios reportajes que él hicieron, él afirmaba con mucha claridad que Perón no había sido iniciado por él porque ya estaba iniciado, pero que él le había dado hasta el grado 33, me imagino que será del rito escocés antiguo y aceptado, que es el más conocido de todos, pero no el único rito masónico, en Puerta de Hierro, en Madrid. Durante el exilio de Perón en Madrid, ustedes saben que Perón allá desarrolló una gran serie de contactos políticos, religiosos, económicos, militares y demás durante los 18 años de exilio. No sería extraño de ninguna manera eso, sobre todo porque sabiendo después los contactos que de alguna manera religiosos y masónicos que permitieron la recuperación del cadáver de Eva Perón y su retorno a la Argentina, también es posible, no es absolutamente probable, porque es el testimonio oral de Licio Gelli, que dice yo lo hice, yo fui, pero el certificado que correspondería no apareció y posiblemente no se dé a conocer, porque estará en un archivo cerrado bajo 7 llaves, en el Vaticano quizá, o en alguna gran logia. Y la segunda pregunta, no la recuerdo exactamente. La francmasonería, Sí. en concreto, era el derecho divino de la Iglesia Católica. En el derecho divino de la Iglesia Católica, terminar todo. Sí, el derecho divino
el derecho divino es un tema, digamos, de alguna manera extramasónico, porque se refiere sobre todo a de dónde viene el poder y las teorías y las doctrinas acerca justamente de cómo viene y cómo debe administrarse el poder. La doctrina católica antigua incluso es que el poder viene de Dios, obviamente. Han surgido nuevas perspectivas acerca de esto. Han surgido una perspectiva realmente, y uno no puede abrir que el derecho divino viene de la sangre. No viene de un mandato divino, sino que viene de la sangre. ¿Qué sangre? Esta es la cuestión. Como principalmente Occidente y Europa se constituyó bajo el cristianismo, parecería que estas teorías o estos enunciados históricos dicen que todos aquellos descendientes de la casa de David, casa de reyes, casa real en el pueblo de Israel, tienen el derecho divino por ser descendientes de la casa de David. Ocurre, y esto sí es histórico, que en la Edad Media, en la primera Edad Media, varias casas reinantes europeas deseaban y mezclaron su sangre con descendientes de la casa de David israelita para tener el derecho. Y esto no se hablaba demasiado, no trascendía demasiado. Pero están surgiendo cierta documentación y ciertas familias europeas están dando a conocer que sus ancestros efectivamente pretendieron, y por casamiento obviamente, querían tener sangre de la casa de David en las venas de sus descendientes. En la Edad Media, por el Rosellón, o sea, pasando Cataluña y llegando en el sur de Francia, existió un reino hebraico, protegido por las monarquías católicas, y había un exiliarca que había venido de Jerusalén que se decía que en aquellos tiempos era el jefe de la estirpe de David, reinante y viviente en ese tiempo, y a él iban. Esto lo dice Dante incluso, Dante Alighieri en la Divina Comedia menciona algunas de estas cosas, y a uno de los prohombres de ese reinado, Guillón de Guillón, aparece escrito en la Divina Comedia. Todo el mundo sabía que era de origen y de raza y sangre judía, católico, por familia convertida al catolicismo. Así que esto es una cuestión muy difícil, muy embrollada, y que a veces más vale no opinar, porque no se puede opinar con certeza acerca de estas cuestiones, ¿no? A ver, hago una preguntita, Sí. Esa logia propaganda, ¿no? Sí. Uno cuando escuchaba, me parece que la mayoría, la gente honesta tenía que rajar porque estaba Macera, estaba López Rega, ¿no es cierto? Pero yo le recuerdo, por ejemplo, tiempo atrás, 72-73, la militancia peronista, para cuando se discutía, por ejemplo, en la historia, cuando se tocaba el tema, por ejemplo, de Sarmiento, decía que era masón. Sí, Pero yo me decía, pero San Martín, Bolívar, Francisco Miranda, eran todos. ¿Dónde está el problema, digo, en ese sentido, no? ¿Cómo se influencia? Ahora, la cuestión es la siguiente, esto ya actualmente hay una decadencia, ¿no es cierto? Habría que ver por qué, pero lo que sí, yo estuve ayer acá, en la charla, y hay un muchacho que escribió sobre la cuestión argentina. Yo tenía entendido que Irigoyen era masón. Yo tenía que no era masón. No, sí, Irigoyen, y Alem también. Alem puede ser. No, Alem seguro, Sí, y Irigoyen también. Por el papel que cumplió, bueno, él me dijo no era. Por ejemplo, Sebrelli, la historia, él dice que no era, creo que el primero dice, el presidente que no era masón. ¿Irigoyen? Sí, inclusive lo dice. No, Irigoyen era masón. Sí. Hace ver toda la. Lo que pasa es que muchas veces que un presidente sea masón no implica que su política tenga algo que ver con la masonería. Es más, vamos al ejemplo de Chile.
Pinochet era masón y Salvador Allende también era masón. Ambos eran Pero lo que masones. yo pregunto, ¿cómo influencian Logias. ese sectarismo que tiene para los poco entendidos en la cuestión social? Depende. Porque si usted me está diciendo que Pinochet era masón, Sí. y Salvador Allende era masón, Sí. Sarmiento era masón, Martín era masón, Sí. en contraposiciones sociales y políticas en Sí. historia y en Sí. conocimiento, cómo todo eso nos influencia a nosotros. Claro. Siglo XXI en la cuestión social del siglo XXI. Claro, le voy a decir. ¿Qué participación? A veces sí, a veces no. Eso depende de cada situación, de tiempo y de lugar. Porque hay, por ejemplo, la masonería inglesa, la anglosajona, tiene prohibido terminantemente hablar de dos cosas, de religión y de política. En las logias no se puede hablar de religión ni política porque tienen experiencia que se mataban en la logia, protestantes y católicos, sacaban la espada y la Pero hasta no hace tenían. mucho también se mataban protestantes y católicos. Bueno, pero justamente en la otra línea, la línea, digamos, del Gran Oriente de Francia, las discusiones y las conversaciones políticas es un poco el pan nuestro de cada día, es la comidilla, se dedican a eso. Pero por eso depende mucho de cada país y de cada época. En momentos de persecución masónica huyen, no pueden. Y en momentos que hay un presidente masón, por ahí actúa en conjunto con la masonería. A veces no. Sarmiento renunció a la masonería, a la actividad masónica cuando asumió como presidente, porque dijo, no puedo ser masón en actividad y tengo que gobernar para todos los argentinos. ¿Cómo está ubicada la mujer dentro de la masonería? Bueno, yo diría que cerremos por el horario. En la masonería antigua, contrariamente a lo que creen muchos modernos y muchos miembros de la masonería moderna, la mujer participaba de derecho propio y no había ninguna exclusión de la mujer en la masonería. Esto está documentado en textos muy antiguos, donde dice, aquel o aquella que va a ser masón debe venir con tantos peniques, en ayunas o como sea. Los ancianos tomaron el libro para ser masones y masonas. Eso figura la exclusión de la mujer de la masonería, es un problema moderno. Y cuando hablo moderno, hablo en sentido técnico, siglo XVIII en adelante. Así que la lucha de la mujer actual para ingresar a la masonería es una lucha repetida, ya no es la primera vez, porque antes participaban por derecho propio, y no solamente haciendo tareas así secundarias, hacían tareas pesadas, y eso también está, ¿por qué? Porque están los rollos de pago, fulano de tal, su esposa, su hijo, su hija, tantos peniques, tantos yenin, ¿por qué? Limpieza de terreno, acarreo de materiales, cavar zancas, llevar baldes de cal desde el horno de cal hasta la obra. Aparte, lo que pasa siempre, hacían el mismo trabajo y le pagaban menos. Una cosita. Sí. Actualmente existen las logias teístas, deístas y ateístas. Sí, existe la variedad más compleja que se puede imaginar. Porque, contrariamente a lo que se cree, la masonería no tiene un gobierno único, ni puede tener, ni nadie lo toleraría dentro de los masones. No es como la iglesia, que es el modelo que se usa para comparar, que es un modelo jerárquico, piramidal, con una cabeza. Porque, como les decía, todas las masonías están peleadas una con otra, no se reconocen, no permiten que los de aquí entren allá. Entonces, hay la variedad más y la complejidad más absoluta que usted pueda imaginarse. Bueno, eso es. Sí, es así, efectivamente. Bueno, Obama juró sobre... Obama sí es masón, sí. Romney no. Juró sobre Romney es ¿cómo se llama? Mormón. Y en Estados Unidos masones y mormones tuvieron serios enfrentamientos armados. Muy bien. Muchas gracias. Radio Latitud Sur.